Buenos días a cada uno de los asistentes y también un saludo de buenas tardes para aquellos que nos acompañan en el lado de Europa. Bienvenidos a una nueva edición de Carver Global Talks by GAN, este espacio que nos reúne para conectar a diferentes profesionales de todo el mundo y compartir perspectivas actualizadas sobre temas claves para el ámbito laboral y académico. Para los que aún no nos conocen y se están conectando a estas actividades, Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos, que ofrece programas de pregrado y posgrado en español e inglés, diseñados para responder a las exigencias del mercado global. Y al final de esta charla estaremos compartiendo con ustedes información importante sobre nuestra universidad y sus vías de ingreso. El día de hoy nos acompaña el doctor Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, quien abordará un título y una ponencia muy relevante y crucial acerca del actual panorama energético global. ¿Por qué hablamos tanto de hidrógeno verde? Lorenzo es un destacado líder en innovación y desarrollo tecnológico, con una trayectoria que combina una sólida excelencia académica y experiencia en proyectos internacionales de ingeniería y sostenibilidad. Estimado decano Lorenzo Reyes, el espacio es suyo. Estamos muy ansiosos de escuchar su presentación acerca de por qué hablamos tanto de el hidrógeno verde. ¿Qué nos puede comentar? Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, profesor Hernán López y a Carver University, por poder abordar una temática de interés que nos aqueja a todos, ¿ya? Y es una temática de interés global y que efectivamente vamos a ver algunos desafíos que los futuros profesionales tienen que abordar para poder avanzar en este desafío global que tenemos relacionado con el cambio climático. Bueno, en esta presentación vamos a revisar por qué hablamos tanto del hidrógeno verde. Durante esta exposición vamos a abordar los siguientes contenidos. Primero, el impacto del cambio climático. Sin duda que cada uno de nosotros ha sufrido los impactos del cambio climático, ¿ya? A nivel mundial, este es un desafío global y donde todos tenemos que avanzar en una propuesta de solución. Después, ¿qué es el hidrógeno verde y su rol con las fuentes renovables de energía? Abordar el desafío de la descarbonización, algunas aplicaciones que estamos liderando en la Universidad Autónoma de Chile y algunas reflexiones finales respecto de esta temática de interés. Primero, el impacto del cambio climático. Existen estudios científicos, distintos autores, distintos grupos de investigación, que sitúan que el cambio climático es responsabilidad del ser humano, ¿ya? Nosotros como seres humanos tenemos una aportación directa a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha permitido el aumento de temperaturas respecto de la época preindustrial. Por lo tanto, la concentración de CO2, de acuerdo a la evidencia científica, es la más alta en los últimos 2 millones de años. El aumento del mar, sin duda, ha sido a un ritmo mucho más acelerado en los últimos 3.000 años. El hielo marino ártico y también antártico ha decaído sostenidamente, ¿ya? Y es el más bajo en los últimos 1.000 años. Y por último, tenemos que el retroceso de los glaciares no tiene precedente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, necesitamos hacer acciones inmediatas, rápidas, efectivas y eficientes para no aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello avanzar en el calentamiento global, ¿ya? Sin duda que hay estrategias y definiciones hacia el 2030 y hacia el 2050, incluso ya se está hablando de tener objetivos claros y definidos hacia el 2100 para que este aumento de temperaturas no siga siendo en incremento y que las emisiones de gases de efecto invernadero sin duda no sigan aumentando.
El desafío es importante. ¿Por qué razón? Porque en distintas partes del planeta tenemos efectos como los que muestran en estas imágenes. Por ejemplo, incendios forestales. ¿Ya? En el norte, es cierto, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, sin duda en la época de estival hubo muchos incendios forestales y ahora en el hemisferio sur ya estamos empezando a sufrir estos incendios forestales, estas olas de calor. Hay muchas zonas del planeta donde hubo grandes inundaciones. Por lo tanto, la evidencia del cambio climático está presente día a día en el quehacer de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son estos principales impactos? Primero, hay impactos sociales, impactos ambientales e impactos económicos del cambio climático. Por ejemplo, ya hay mucha migración de población desde algunas zonas geográficas, por ejemplo, del norte de África, hacia Europa. ¿Ya? Y eso es producto del cambio climático. ¿Ya? También tenemos pérdida, por ejemplo, de cosechas, estrés hídrico, y eso tiene un impacto económico. ¿Por qué? Porque algunos alimentos han subido considerablemente de precio y eso está directamente relacionado con el cambio climático, que es lo que se espera que también en los próximos años el producto de la escasez de agua en muchas zonas geográficas del planeta, también incluso vamos a llegar a conflictos bélicos por ese recurso que es vital para la vida de los seres humanos. ¿Cuál es el desafío? Enfrentar este cambio climático. Primero, abordar desafíos en la mitigación, es decir, abordar las causas de este problema y disminuir de manera sostenida las emisiones de gas de efecto invernadero. Y en este punto, el hidrógeno verde es crucial. También tenemos que avanzar en el desafío de adaptarnos al cambio climático, y lo cual aborda las consecuencias de este cambio climático. Muchos países, sobre todo en el hemisferio sur, somos muy vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, tenemos que tener acciones decididas para poder adaptarnos a estas nuevas reglas del medio ambiente. Desde el punto de vista de emisiones de gas de efecto invernadero, aquí hay una imagen global de cuáles son los principales países emisores. Sin duda son los países más industrializados, como China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, quienes aportan del orden del 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel global. Y las emisiones del año 2023 alcanzó prácticamente las 38 gigatoneladas de CO2 equivalentes, ¿ya? Y esto sigue aumentando por el uso intensivo de combustibles fósiles. Aquí hay un mapa del planeta con las emisiones de CO2 per cápita del año 2023. ¿Ya? Aquí se nota claramente que los países más industrializados son los principales emisores de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y por ejemplo, la región de Latinoamérica y el Caribe tiene una baja tasa per cápita de emisiones de CO2. Por ejemplo, Sudamérica aporta solo con el 2,93% de las emisiones de gas de efecto invernadero globales. Sin embargo, tenemos que abordar este desafío, a pesar de que contribuimos muy poco con las emisiones, pero somos países muy vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, sufrimos todos el cambio en el quehacer y en la economía y en el medio ambiente y en la población de esta zona geográfica del planeta. Aquí hay un estudio del IPCC que muestra y evidencia claramente que nosotros como seres humanos somos los responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto el aumento de temperaturas a nivel global. ¿Ya? Sin duda hay una aportación de los fenómenos naturales, pero aquí se muestra claramente que el ser humano es el responsable de este aumento global de temperaturas. ¿Cuáles han sido los 10 años más calurosos de la historia de la humanidad? Sin duda que esta es una pregunta de muy fácil respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido este impacto y los últimos 10 años han sido los más calurosos de la historia. Sin duda que al cierre de este año 2024, también probablemente el año 2024 va a tener una posición en este top 10 de los años más calurosos de la historia. Así que aquí hay una proyección hacia el 2100, cómo aumentarían las temperaturas. La gráfica de la mano izquierda, ¿cierto? Es como el escenario que estamos viviendo el día de hoy, ya con estos fenómenos a nivel planetario. ¿Qué pasaría si aumentáramos esto y llegando a unos 5, 6 grados de aumento de temperatura respecto de la época preindustrial? Sin duda que la humanidad estaría en claro riesgo de subsistencia bajo esas condiciones de temperatura. Las principales emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas con la producción de energía.
¿ya? Sin duda que todavía tenemos mucha producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, diésel, carbón, entre otros, gas natural. Segundo sector que más emite es el transporte, ¿ya? Nosotros como seres humanos día a día tenemos que transportarnos, tenemos que transportar sustancias, tenemos que transportar productos. Por eso vamos a ver más adelante unos ejemplos respecto de transporte y movilidad. Y otros sectores como la manufactura, la construcción y la industria también son principales sectores que tributan a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, bajo este escenario, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que hoy tenemos disponible como tecnología? Sin duda que aquí el hidrógeno es una variable clave, por eso que hablamos tanto de este nuevo vector energético. ¿Qué herramientas tecnológicas nos permiten avanzar en la descarbonización? Algunas soluciones ya están disponibles y las tenemos a mano. Por ejemplo, un 25% de estas emisiones las podríamos disminuir o abatir, ¿cierto? Produciendo energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía. Otro 25% está referido a la eficiencia energética. Nosotros, en general, si no tenemos normativa o regulación de eficiencia energética, eficiencia térmica, sin duda estamos gastando mucha más energía en poder calefaccionar o acondicionar un espacio físico, por ejemplo, en un edificio, en una casa, en un hospital. ¿Ya? Por lo tanto, si avanzamos en eficiencia energética, inmediatamente disminuimos las emisiones de gas de efecto invernadero del orden de un 25%. Luego está la electrificación, obviamente produciendo esa energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, y luego aparece el hidrógeno. Sin duda que el hidrógeno está directamente relacionado con las fuentes renovables de energía. Aquí hay una proyección cómo progresa las energías renovables. ¿Ya? En el año 2000 se tenía una proyección que al 2010 iba a existir 30 gigavatios de aerogeneradores. ¿Qué pasó realmente? Que eso se ha multiplicado en realidad mucho más allá de lo proyectado inicialmente. En el caso de la energía solar, pasa algo similar. En el año 2002 se proyectó que al 2010 el mercado iba a crecer 1 gigavatio al año en fuentes o en tecnologías solares de producción de energía. ¿Qué pasó realmente? Que ese año, el 2010, esto tuvo un factor multiplicador de 17 veces y, por ejemplo, el año pasado de 445 veces. Por lo tanto, a nivel global ya se está tomando y avanzando en tecnologías en base a la energía del sol, pero también a la energía eólica producto del viento. ¿Qué es lo que se espera en la matriz eléctrica a nivel mundial? Primero que de aquí al 2050 la matriz se triplique prácticamente, pero que tenga una mayor proporción de fuentes renovables de energía. ¿Ya? Si, como se aprecia en la figura, al año 2050 todavía hay presencia de combustibles fósiles. ¿Por qué? Para mantener una, un sistema eléctrico resiliente y robusto, ¿cierto? Todos queremos tener energía cuando nosotros lo necesitamos. Todos queremos estar en un edificio, en nuestra universidad, por ejemplo, con confort de temperatura, ¿cierto? Para estar en condiciones ideales para poder hacer nuestras labores educativas, por ejemplo. ¿Ya? A nivel de la humanidad, nosotros ya hemos transitado por distintas transiciones energéticas, pasando desde el uso de la madera, el carbón, el petróleo, el gas natural, hasta llegar al día de hoy al hidrógeno. Por lo tanto, ya tenemos experiencia en las transiciones energéticas, pasando de distintas fuentes de energía al día de hoy hablar de este hidrógeno verde o hidrógeno renovable. Pero ¿qué es lo que es este hidrógeno verde? Este hidrógeno verde básicamente es aquel que se obtiene con bajas emisiones de gas de efecto invernadero y se obtiene a partir de fuentes renovables de energía, por ejemplo, tecnologías solares o tecnologías eólicas. Y luego la principal tecnología para producir este hidrógeno es a partir de electrólisis de agua. ¿Ya? Y de esa forma nosotros podemos obtener este hidrógeno verde. Al día de hoy, se producen del orden de 100 millones de toneladas de hidrógeno, pero prácticamente sobre el 95% de esa producción es hidrógeno gris, es decir, hidrógeno que se produce a partir de combustibles fósiles. Por lo tanto, esos combustibles fósiles tienen asociadas emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que nosotros queremos evitar. Por eso que el hidrógeno verde es una pieza clave en la descarbonización.
Aquí está la cadena de valor del hidrógeno, donde partimos con fuentes renovables de energía. Luego, la principal tecnología es electrólisis, electrolizadores que existen a nivel comercial. De hecho, existen distintas plantas a nivel mundial de producción de hidrógeno renovable. Y ese hidrógeno se puede utilizar como insumo químico para la industria química o generar derivados del hidrógeno, por ejemplo, el amoníaco o incluso combustibles sintéticos a partir de este hidrógeno. Y con eso podemos suministrar de energía limpia y renovable a el transporte, a la industria y para los distintos usos y aplicaciones que el ser humano necesita esa energía. ¿Cuáles son los 7 roles del hidrógeno? Primero, integrar las fuentes renovables de energía. El gran desafío que se tiene con las energías solar, por ejemplo, o con la energía eólica es que es variable. Es decir, si no hay una velocidad de viento apropiada, no se está produciendo energía eléctrica. ¿Ya? Y lo mismo, con los paneles solares fotovoltaicos, podemos producir energía eléctrica mientras el sol está disponible. Por las noches, no estamos produciendo nada de energía. Entonces, para hacer calzar la oferta energética con la demanda energética, a veces eso es súper complejo. Y aquí es donde el hidrógeno es un actor clave. ¿Por qué? Porque podemos generar este vector energético, almacenar energía y luego incorporarlo, por ejemplo, en la red o en otra forma alternativa para que la industria utilice esa energía para descarbonizar sus procesos. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros roles del hidrógeno? La descarbonización. ¿Descarbonización de qué? De la industria, del transporte. También el hidrógeno permite conectar dos sistemas de red de distribución eléctrica que existen o de energía que existen en todos los países del planeta. La red eléctrica y las redes de gas, ¿ya? El hidrógeno se puede mezclar, por ejemplo, o se puede inyectar en las redes de gas natural y de esa forma aumentar el poder calorífico de ese gas natural y de esa forma usamos una energía mucho más limpia y libre de emisiones de gas de efecto invernadero. Algunos proyectos que existen a nivel planetario, aquí los más importantes, que son gigaproyectos que existen en distintas partes del mundo con distintos estados de avance, ¿ya? Algunos en estudios de prefactibilidad, otros en factibilidad y otros ya en etapas de evaluación ambiental y buscando financiamiento para concretar todo este tipo de proyectos. Aquí destaco uno que existe en el extremo sur de Chile, por ejemplo, que va a generar hidrógeno a partir de energía eólica. ¿Ya? Aquí también hay un detalle de los principales proyectos en distintas partes del planeta que se están desarrollando y aquí se puede apreciar que el vector energético de hidrógeno se desarrolla, se produce hidrógeno, pero después se generan derivados de este hidrógeno para poder transportarlo a distintas partes del planeta. El gran desafío que hoy se tiene con el hidrógeno está relacionado con el almacenamiento y el transporte, ¿ya? Por ejemplo, podemos estar produciendo este hidrógeno acá en Sudamérica, pero los consumidores van a estar en el hemisferio norte. Entonces tenemos que transportar esa energía, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, a Asia. ¿Ya? Entonces es importante precisar que es necesario hacer desarrollos tecnológicos para poder transportar de manera más apropiada este hidrógeno verde. ¿Qué pasa en Latinoamérica y el Caribe? ¿Y por qué aquí ya empezamos a hablar de hidrógeno? En realidad, distintos países de Latinoamérica y el Caribe tienen distintas estrategias de desarrollo de este hidrógeno en distintos estados de avance. ¿Ya? De hecho, hay indicadores de cómo ha crecido el hidrógeno verde o renovable en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? Se genera un indicador que tiene 5 ejes de evaluación. Uno tiene que ver con las políticas públicas, ¿cierto?, que incentiva el desarrollo de la economía del hidrógeno, el nivel de desarrollo del ecosistema de hidrógeno, ¿ya? No solamente basta con producirlo, sino que también hay que utilizarlo. Por lo tanto, se generan relaciones comerciales para que este hidrógeno se use a nivel local o también se pueda exportar esta energía a otros mercados, ¿ya? También se considera en este indicador los proyectos en operación y en desarrollo. ¿Qué sectores van a ocupar estas fuentes renovables de energía y este hidrógeno renovable? Y por último, el nivel de cooperación. ¿Ya? Aquí, para el desarrollo de la economía del hidrógeno, es fundamental la cooperación, ¿ya? Cooperación entre estados, el desarrollo de condiciones de mercado que permitan la movilidad de este vector energético a nivel mundial.
¿Cómo están los indicadores? En este indicador, en Latinoamérica y el Caribe, Chile, Brasil y Colombia son los que van mucho más adelante en el desarrollo de lo que es la producción y la economía del hidrógeno verde, ¿ya? Sin desmerecer el esfuerzo y que están haciendo todos los países en realidad de la región para avanzar en sus objetivos de descarbonización, ¿ya? Entonces, aquí quería plasmar eso que no solamente a nivel mundial, con énfasis en Latinoamérica y el Caribe, se están desarrollando distintas iniciativas de este hidrógeno verde y renovable. ¿Qué es lo que se espera desde el punto de vista de enfoque estratégico? A corto plazo, como les comentaba anteriormente, al día de hoy se produce este hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Por lo tanto, el primer desafío es reemplazar ese hidrógeno gris con emisiones de gas de efecto invernadero por este hidrógeno verde y renovable y con aplicaciones en la industria, en movilidad, entre otras. A mediano plazo, ¿qué es lo que se espera? Los derivados del hidrógeno, avanzar en temas de movilidad y transporte y también en procesos térmicos. Y ya en oportunidades a largo plazo, todo lo que tiene que ver con transporte marítimo y con aviación, aviación para el transporte comercial, ¿cierto? De productos, mercancías, pero también de personas, ¿ya? Y ahí los derivados del hidrógeno tienen mucho que decir para el reemplazo de los combustibles fósiles que se ocupan tanto en el transporte marítimo como en el transporte aéreo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la descarbonización del sector transporte y movilidad, ¿cuáles son los principales desafíos? Como vimos en la lámina anterior, el transporte es responsable de un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer allí? Mejorar la eficiencia de los procesos, ¿cierto? Avanzar en electrificación, en electromovilidad y uso de combustibles más limpios. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, ahí hay alguna estrategia, ¿cierto? El objetivo es no utilizar el auto una sola persona. Por ejemplo, uno podría compartir su auto, ¿ya? El car sharing, por ejemplo, ¿ya? O el uso de aplicaciones extendido que ya también existen a nivel mundial, por ejemplo, todo lo de Uber y estas aplicaciones de transporte y movilidad. Es decir, avanzar a un uso más eficiente del automóvil. ¿Qué permite esto? Mejorar los índices de contaminación, sin duda disminuirlos de manera sostenida. Hay un cambio de paradigma en el transporte, ¿ya? Porque las personas a veces, culturalmente en algunos países, ellos les interesa que el auto sea de su propiedad, ¿ya? Y no compartir su auto, ¿ya? En realidad hay un cambio de paradigma cultural de modo de avanzar en el uso compartido de vehículos. Se mejoran los indicadores de calidad del aire y sin duda que en una ciudad disminuyen los tiempos de traslado, ¿ya? Por ejemplo, acá en Santiago de Chile, hay muchos autos y se genera mucho tráfico y eso hace que los desplazamientos sean muy lentos, ¿ya? Y sin duda que al compartir el auto habrán menos automóviles en las calles. Desde el punto de vista de electromovilidad, aquí hay algunos indicadores de China a nivel mundial y de Chile en particular. ¿Qué es lo que se espera? De aquí al 2030, aumentar de manera sostenida la incorporación de vehículos eléctricos, ya sea 100% baterías, híbridos, vehículos enchufables y vehículos no enchufables, ¿ya? Entonces, hay distintas tecnologías que se van a implementar en las ciudades para sacar de circulación los vehículos de motores de combustión interna, ¿ya? Aquí también es importante el tema de la digitalización y las herramientas de informática para avanzar en sistemas inteligentes, no solamente en el diseño de las ciudades, sino que también estos vehículos eléctricos se van a considerar como sistemas de almacenamiento de energía y que van a permitir hacer un sistema más robusto de energía eléctrica para el consumo, no solamente de nosotros, las personas naturales, sino que también de la industria. Y por último, están los combustibles más limpios. Y aquí el hidrógeno verde juega un rol fundamental, ¿ya? Aquí hay una planta, una foto de una imagen que está operando ya en el extremo sur de Chile, en la región de Magallanes, donde se produce hidrógeno verde a partir de un proceso de aerogenerador y luego se producen combustibles sintéticos o e-fuel con captura de CO2. En este caso específico se usa un CO2 de origen metanogénico, ¿ya? De procesos fermentativos y con eso se produce estos combustibles sintéticos, algunos que se pueden parecer más a las gasolinas y otros que se pueden parecer un poco más al diésel. Por lo tanto, esto da una oportunidad para tener una ventana para el cambio tecnológico. ¿Por qué razón? Porque este combustible limpio se puede usar
en los actuales buses, camiones, automóviles que ya existen y que nosotros ya tenemos, ¿ya? Sin duda que el hidrógeno se puede usar como combustible, pero hay que hacer un cambio tecnológico. Son vehículos con pilas de combustible. Por lo tanto, ahí necesitamos hacer el cambio tecnológico y mientras ocurre esa transición, podemos avanzar en el uso e implementación de combustibles limpios. Aquí el desafío con los vehículos de combustión interna, el gran desafío son sus emisiones, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? CO2 y otros gases post-combustión. Países como Chile somos importadores prácticamente del 100% del combustible fósil, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un gran desafío. ¿Cuáles son los desafíos con los vehículos a batería o 100% eléctricos? Tienen una autonomía muy limitada, ¿ya? En general, un vehículo convencional tiene del orden de una autonomía de 250 kilómetros. Los tiempos de carga son excesivos, ¿ya? Sí, claro, ahí el día de hoy existen cargadores rápidos, pero eso impacta en la vida útil de las baterías, ¿ya? Entonces, aquí es donde nacen los vehículos con pila de combustible usando hidrógeno como combustible, ¿ya? Y que se hace cargo de estos desafíos de los motores de combustión interna, pero también de los desafíos que tienen los vehículos eléctricos con 100% batería. Algunas otras aplicaciones, descarbonización del transporte, por ejemplo, aquí uso de hidrógeno en buses, ya estos buses están recorriendo las vías en Chile y transportando trabajadores, por ejemplo, a las faenas mineras, ¿ya? En ferrocarriles, es una imagen de un ferrocarril en Alemania que corre las vías, ¿cierto? Son trenes regionales que pueden transportar hasta el orden de 300 pasajeros con una autonomía de 800 kilómetros, ¿ya? Aquí hay una imagen de un Toyota Mirai que también ya está disponible. En Chile hay 3 vehículos Toyota Mirai que ya están homologados y pueden circular por el país. Y desde el año pasado ya existen camiones mineros, por ejemplo, que ocupan hidrógeno como combustible. Eso quiere decir que están aportando a la producción de materiales mucho más limpios. Por ejemplo, en Chile, el cobre verde. Otros avances a nivel país, en Chile ya existen 3 proyectos que están en operación, una hidrogenera, por ejemplo, para actividades mineras con montacargas, centros logísticos, el centro logístico de Walmart tiene todos sus montacargas que operan al día de hoy con hidrógeno, hidrógeno verde, incluso eso ha tenido no solamente un impacto en la disminución de emisiones, sino que también en la eficiencia del centro logístico, ¿ya? Y eso, por lo tanto, también tiene un impacto económico para la empresa. Y como le mostraba anteriormente, este bus que transporta a trabajadores hacia las faenas mineras. Algunos otros avances, un bus que transporta pasajeros desarrollado en el país, ferrocarriles, el ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que ya tiene su primera locomotora que usa hidrógeno verde, y también transporte de carga, ¿ya? Un camión que puede transportar 40 toneladas con una autonomía sobre los 1000 kilómetros, es decir, con una autonomía suficiente para poder transportar su carga entre distintas ciudades. Algunas aplicaciones y casos de uso de este hidrógeno verde. Acá en la universidad tenemos grupos de investigación asociados con estas temáticas y que nos parece muy relevante para el desarrollo de la economía del hidrógeno en nuestro país. ¿Ya? ¿Cuáles son las aplicaciones? A nivel industrial, las aplicaciones convencionales ya tienen uso de hidrógeno con más de 100 años de historia. ¿Ya? Por ejemplo, en las refinerías de petróleo, el hidrógeno ya se está utilizando hace más de un siglo en la producción de amoníaco, metanol y otras industrias. ¿Qué es lo que estamos avanzando el día de hoy con hidrógeno verde? Es en aplicaciones de movilidad, por ejemplo, en automóviles, en buses, camiones, trenes, avanzando en los estudios para incorporar este hidrógeno verde en barcos, los montacargas, que ya les mostré una aplicación acá en Santiago de Chile, en aviones también ya se están haciendo estudios, y también con aplicaciones, algunas aplicaciones estacionarias, pensando que no solamente permite hacer más resilientes los sistemas eléctricos, sino que también para el uso como energía térmica. También hay algunos desarrollos de baterías portátiles, por ejemplo, para celulares, para móviles, y también la incorporación de este hidrógeno en las redes de gas, ¿ya? Entonces, estamos abordando todos los cuadrantes para avanzar en el uso y aplicaciones de este hidrógeno verde.
Un caso de uso acá en Santiago de Chile. Este es un trabajo realizado con un estudiante de pregrado en la Universidad Autónoma de Chile, en la Facultad de Ingeniería, que abordó el uso de este hidrógeno en el sistema de transporte, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes de la región metropolitana. Lamentablemente, por la situación geográfica que tiene Santiago de Chile, hay mucha contaminación atmosférica en los meses de invierno, ¿ya? Hay muy mala ventilación. Entonces, aquí hay un problema importante en la salud de la población, particularmente de los niños pequeños y también de los adultos, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos extrapolar el costo de salud y cuantificar cuál es ese costo de salud, incluso en pérdida de vidas humanas. Por eso que es tan importante evaluar el uso e implementación de este tipo de tecnologías en ciudades como Chile. El problema de contaminación atmosférica ambiental es propio de las grandes ciudades en todo el mundo. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío que testeamos acá? Uso y producción de este hidrógeno renovable a partir de dos escenarios. Uno solamente con producción de energía a partir de paneles solares fotovoltaicos y un segundo escenario donde teníamos un mix de energía de paneles solares fotovoltaicos junto a la red eléctrica. ¿Ya? Entonces teníamos sistemas de electrólisis para producir este hidrógeno, después sistemas de almacenamiento y compresión y luego el dispensado para la flota de buses que nosotros estábamos evaluando, ¿ya? Aquí hay algunos indicadores económicos básicos, ¿cierto? Una evaluación económica clásica de proyectos, donde el caso de uso solamente suministrado por energía eléctrica proveniente de los paneles solares fotovoltaicos no fue factible. ¿Por qué? Porque obviamente uno puede producir energía solamente cuando hay sol disponible, ¿ya? Sin duda el caso mixto, de energía mixta, fue el que produjo buenos indicadores económicos. ¿Ya? Estos indicadores económicos se obtienen a partir de la tecnología que hoy existe disponible y bajo el escenario de condiciones de evaluación propias del país. ¿Ya? Aquí hay algunos indicadores clave, por ejemplo, el precio de venta de este hidrógeno, sin duda que es un factor clave. ¿Ya? Si el precio de venta de hidrógeno es menor a ser $6 por kilo, el VAN es negativo. ¿Ya? Y también otra variable relevante en todo proyecto de hidrógeno verde es el precio de la energía. ¿Ya? Si este precio de la energía es muy alto, sin duda que el proyecto se hace inviable económicamente hablando. ¿Ya? Aquí hay una curva de distribución del BAN donde aplicamos estrategias de Monte Carlo para cada variable de interés y vemos que efectivamente bajo las condiciones evaluadas este proyecto sería atractivo desde el punto de vista económico y las variables claves el precio de venta del hidrógeno y el precio de la energía. Otro caso de uso que estamos viendo es el uso de este hidrógeno pensando en la logística y última milla, ¿ya? En este caso son bicicletas que ocupan este hidrógeno verde y que uno puede tener este cargador de hidrógeno en su casa disponible, ¿ya? Estas bicicletas alcanzan una velocidad máxima de 23 kilómetros por hora, que para una ciudad es razonable, y tienen una autonomía entre 50 y 60 kilómetros, ¿ya? Y esto es como este cargador uno lo puede tener en casa o si no pueden haber otros modelos de dispensado. Aquí hay un pequeño video que se lo voy a presentar. Entonces, uno puede tener estas bicicletas con un mapeo con rutas, ¿cierto? Y tiene puntos de recarga del hidrógeno, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, podría usarlo para un centro logístico y para distribuir distintos productos o mercancías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay un dispensado, uno llega con la botella de hidrógeno vacía y el sistema le provee una botella con hidrógeno con carga completa, ¿ya? Entonces eso queda registrado en la aplicación que uno tiene y luego conecta esto en la bicicleta y ya puede circular por 50, 60 kilómetros adicionales, ¿ya? Como les comentaba, también esto se puede recargar en su casa, ¿ya? Entonces tiene indicadores de uso, eficiencia del sistema y esto ya lo tenemos disponible. De hecho, en nuestra universidad hace unos días hicimos un seminario internacional del hidrógeno y tuvimos estas bicicletas físicamente acá en Chile, ¿ya? Ahí es el cargador que uno puede tener disponible en casa y uno lo deja cargando el recipiente de hidrógeno, por ejemplo, durante la noche. Así al día siguiente ya tiene energía disponible para moverse nuevamente con la bicicleta. ¿Ya? Entonces hay varias alternativas. Nosotros estamos apoyando a las empresas en el desarrollo del modelo de negocio y de las condiciones técnicas bajo los cuales esto sea factible de aplicar.
Como les comentaba anteriormente, el precio de la energía es clave en los proyectos de hidrógeno verde. Sin duda, aquí hay algunas estadísticas, por ejemplo, en los últimos 10 años, el precio de la energía fotovoltaica ha disminuido prácticamente un 90% y la energía eólica del orden de un 60%. ¿Ya? Aquí hay una imagen de un artículo de diario, ¿cierto?, del año 2021, donde en Arabia Saudita ya el precio del megavatio producido era del orden de $10. Con ese costo de energía, cualquier proyecto de hidrógeno verde es factible. Por último, un tema de agua, que es súper relevante, eso ocupa mucha agua. Aquí está la comparativa de el agua que se requeriría hacia el 2050 con las proyecciones de la producción de hidrógeno en verde a nivel mundial respecto de qué es lo que pasa en la agricultura, en la industria a nivel municipal. Y sin duda que la industria del hidrógeno, hay un cuestionamiento en el uso de esta agua, pero en realidad es mucho más eficiente producir este hidrógeno. Incluso ya hay sistemas que recirculan el agua que se utiliza para producir este hidrógeno renovable. Para ir cerrando ya la exposición, algunas reflexiones finales. Sin duda, este hidrógeno verde tiene múltiples aplicaciones, ¿ya? Vimos en detalle algunas aplicaciones en transporte, pero en la industria, en movilidad, como insumo para la industria química, son factibles. El hidrógeno puede ser transformado en otros combustibles, lo cual permite una ventana temporal para el cambio tecnológico. Es un vector energético versátil y la tecnología ya está disponible para hacer proyectos de envergadura. Y Sudamérica y la región de América Latina y el Caribe tiene fuentes renovables de energía en cantidad y calidad suficiente para el desarrollo de la economía del hidrógeno. ¿Qué es lo que tenemos que avanzar? En un acuerdo multinacional para transformar, por ejemplo, a Sudamérica en un exportador de energía limpia. ¿Qué es lo que se necesita ahí? Capital humano y regulaciones e incentivos, es decir, el desarrollo de políticas públicas que permita avanzar en el desarrollo de la economía del hidrógeno. ¿Cuáles son los factores claves para esto? Primero, la tecnología, ¿ya? Sin duda que tenemos que seguir avanzando en tecnología. Aquí es importante el rol que tienen las universidades y centros de investigación, junto con el trabajo que hay que hacer con la industria y el Estado, el regulador. El capital financiero, estos proyectos necesitan una gran inversión, por lo tanto se necesita mucho financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. Lo que hablábamos recién de gobernanza, legislación y reglamentación, definir estándares y regulaciones para certificar la producción de este hidrógeno verde. Y por último, el capital humano, ¿ya? Y aquí quiero llamar a todas las personas que nos están escuchando en esta sesión, que probablemente son jóvenes, porque el día de mañana ellos tienen que tomar este desafío y esta aposta para avanzar a nivel planetario en la descarbonización. Así que ese es un mensaje para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Con esto, espero haber abordado de buena forma por qué hablamos tanto de hidrógeno verde, porque hay proyectos a nivel planetario y que estamos pendientes de los desafíos que nos impone el cambio climático. Muchas gracias, profesor Hernán López, por la invitación y a Harvard University por esta importante invitación a hablar de esta temática de interés. Muchas gracias a ti, Lorenzo, por esta exposición, por este tema tan relevante que nos has traído el día de hoy, con datos concretos, estadística. Ya, yo aquí hice unos apuntes a propósito de esta exposición, la capacidad instalada con la que ya contamos, la explicación también de que esta transición energética no es nueva, sino que también ya algo que ha ocurrido, así que es algo completamente realizable, por la presentación tan amigable, ya también porque contamos con un público muy diverso, y obviamente agradecemos mucho esta presentación, los roles también, estos 7 roles del hidrógeno que puede cumplir, los desafíos también que representan ámbitos de transporte, ¿ya? Y también la conservación. Y obviamente cómo Latinoamérica y el Caribe también está avanzando, se está sumando a este desafío también energético, como la descarbonización del transporte puede ser ya es una realidad, y como también nos comentabas que a propósito de esta bicicleta, como tomándola como ejemplo, puede ser una buena práctica a replicar a través de acuerdos internacionales, sudamericanos, en general, que puedan potenciar más el uso de esta energía renovable.
Antes de comenzar con las preguntas, para que las podamos abordar brevemente, Lorenzo, quiero saludar ya a los más de 140 asistentes que tenemos a esta charla, ya que nos acompañan de diferentes países, principalmente de Perú, República Dominicana, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, ya así que enviamos un saludo a cada uno de ellos que nos están acompañando en esta charla el día de hoy. Y brevemente, decano, la intención no es abusar de su tiempo, pero sí poder aprovechar este espacio para poder abordar algunas preguntas, ¿ya? Juan Carlos Feliz nos plantea la siguiente duda. ¿Cuánto tiempo estimado falta para que el hidrógeno verde sea competitivo económicamente frente a combustibles fósiles? A ver, primero agradecer la pregunta de quienes nos escuchan. Sin duda aquí hay un desafío. Al día de hoy, el precio de, como comentaba, el hidrógeno que se produce es hidrógeno gris, que viene a partir de combustibles fósiles. El precio de ese hidrógeno es del orden de 1,5 dólares por kilo de hidrógeno producido. Sin duda, el hidrógeno verde, al día de hoy, los precios sitúan o varían entre 10 y 12 dólares por kilo. ¿Ya? Más o menos eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? El desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas que incentive el cambio de hidrógeno gris a hidrógeno verde. ¿Ya? Si no se dan las condiciones de mercado, las grandes empresas que lideran este tipo de proyectos no se van a embarcar en este desafío. ¿Por qué? Porque no lo ven atractivo desde el punto de vista económico. En, en Chile en particular y en la región se tienen proyecciones hacia el 2030. ¿Qué es lo que se espera? Que si las condiciones de mercado existen y se dan, debería ocurrir algo similar a lo que ocurrió con las tecnologías de energía solar. Eso quiere decir que en menos de 10 años los costos bajaron rápidamente. Entonces, ¿en cuánto podríamos alcanzar precios competitivos? Probablemente en una década, si consideramos que se dan las condiciones apropiadas, las regulaciones, los incentivos, el capital humano y todo lo que mencioné durante la exposición, para que la economía del hidrógeno se desarrolle. Perfecto. Lorenzo, Agustín Virgilio nos hace una pregunta bien técnica. ¿Cuál es la eficiencia del hidrógeno verde en comparación con los hidrocarburos? Por ejemplo, si un litro de diésel permite recorrer aproximadamente 11 kilómetros en vehículo, ¿cuál sería la equivalencia utilizando hidrógeno verde? A ver, lo que pasa es que no podemos comparar de manera directa, por ejemplo, un kilo de hidrógeno con un kilo de diésel o un litro de diésel, ¿cierto? ¿Por qué razón? Primero, hay dos factores. Desde el punto de vista de unidad de masa, el hidrógeno tiene 3 veces más energía que el diésel. ¿Ya? En alguna imagen lo mostré por ahí, 120 megajoule por kilo de hidrógeno. Y un combustible fósil tiene el orden de 40. Pero hay otra condición. Los motores de combustión interna están limitados por el ciclo de Carnot y por lo tanto la eficiencia de un motor de combustión interna es menos de la mitad de de una pila de combustible. Entonces, en la práctica, haciendo números muy rápidos, un kilo de hidrógeno equivale a unos 6 litros de diésel, ¿ya? Eso de manera muy rápida. Entonces, tiene que ver con el poder energético que tiene el combustible, el vector energético, en este caso el hidrógeno, pero también la tecnología que nosotros estamos usando. ¿Por qué? Porque una pila de combustible es un proceso electroquímico. En cambio, un motor de combustión interna está limitada por el ciclo de Carnot. Con un kilo de hidrógeno al día de hoy, por ejemplo, un vehículo como el Toyota Mirai que mostré durante la exposición, uno puede recorrer del orden de unos 120 kilómetros con un kilo de hidrógeno, más o menos, con la tecnología que hoy existe. Perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. Y por último, que aquí obviamente hay una lluvia de preguntas y nos gustaría poderlas abordar todas, pero por un tema de tiempo es imposible. Pero sí me gustaría despedir esta charla, esta conversación con usted, decano, tomando la pregunta que nos realiza Juliet Medina, ¿ya? Que pregunta, ¿qué daño puede causar el hidrógeno verde en el planeta? ¿Ya? Yo creo que esta pregunta quizás se puede abordar a propósito del tema del agua que mencionaba usted finalmente en su presentación. Ella pregunta, ¿qué daño puede causar? ¿Causa algún daño?
A ver, desde el punto de vista técnico, la producción de hidrógeno verde también se conoce como producción de hidrógeno renovable o de hidrógeno de bajas emisiones. A ver, si nosotros hacemos un análisis de ciclo de vida de la producción de este hidrógeno, ¿cierto? Nosotros utilizamos energía en la producción de los electrolizadores y todo eso. Por lo tanto, no es que en el análisis de ciclo de vida tengamos cero emisiones de gases de efecto invernadero. Hay ciertas emisiones, pero obviamente son muy bajas respecto del uso intensivo de combustibles fósiles. Desde el punto de vista medioambiental, sin duda que es la mejor estrategia al día de hoy para avanzar de manera sostenida en la descarbonización. Desde el punto de vista de uso de agua, lo que mostré en la última imagen, creo que diagrama perfectamente que hay otros sectores industriales que son mucho más intensivos en un recurso hídrico, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la tecnología ha avanzado, se están haciendo distintos estudios incluso para usar agua que venga, por ejemplo, agua regenerada, post tratamiento de agua servida, por ejemplo, o utilizar directamente agua de mar, ¿ya? Eso se está investigando a nivel mundial para no usar agua dulce, obviamente que está más bien orientada a nosotros los seres humanos. Entonces, desde el punto de vista ambiental, estamos avanzando en la dirección correcta, con disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos hídricos se está estudiando para ocupar otras fuentes de energía que no sean agua dulce que esté disponible para los seres humanos. Muchas gracias, decano. Decano, y agradecer nuevamente su presentación. Muchos estudiantes y muchos asistentes en este Global Talks están agradeciendo su presentación, muy creativa, agradecen la eminencia que nos acompaña el día de hoy en el ámbito de la ingeniería. Principalmente recibe saludos desde República Dominicana, de Perú, de Argentina. Así que también se lo comento esto porque tiene también seguidores en toda Latinoamérica y el Caribe, decano. Bueno, agradecer su presentación, agradecer el tiempo por acompañarnos con esta fabulosa conferencia acerca de por qué hablamos tanto del hidrógeno verde. Le recordamos a nuestros asistentes que estén atentos a nuestras redes sociales, a la página de Carver University, en el cual se van a informar las próximas fechas, ¿ya?, de nuestro Global Talks. Les recordamos también que este evento está siendo grabado y pronto también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y que los certificados de participación serán enviados a sus correos electrónicos en un plazo máximo de 10 días hábiles.